41. Dios mío. El ayuntamiento se descuida mucho con... Y después se le queman los pies. ¿Pero para mí? Sí. ¡Ay, Dios! Pero no, vuelvo. Tengo miedo. Antes de seguir con este video, quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon. Aquí, como siempre, les dejo el enlace para mi Patreon. Mil gracias por su apoyo y confianza. Hola, amigos. Hoy les llevo a una de las más bellas maravillas de República Dominicana. Monumento natural, las dunas de las Calderas. ¡Vamos! Hoy mi viaje empecé en Barahona. El viaje de Barahona a las dunas de las Calderas duró unas 2 horas. Monumento natural Dunas de Bani se encuentra en la provincia Peravia, entre los poblados de Matanzas, Las Calderas y Las Salinas. La superficie del monumento natural se extiende por unos 15 kilómetros en la línea este-oeste. Altitud máxima de las dunas es unos 35 metros. La formación de las dunas se empezó en el Pleistoceno. Entonces nosotros podemos admirar y aprovechar este precioso lugar que tuvo su comienzo hace miles de años. Monumento natural Las Dunas es el hábitat para diferentes animales, por ejemplo iguanas y chivos. Voy a buscar algunos ejemplos para ver estos animales con mis propios ojos. Las Dunas de Bani es uno de los únicos lugares en la República Dominicana donde se encuentra un desierto y también las dunas. Las Dunas de Bani se encuentran en casi toda la península y tiene la superficie, es decir, la anchura de este lugar es 15 kilómetros. Dunas de Bani funcionan como monumento natural de República Dominicana y fue establecido en los años 90. Para entrar a las Dunas de Bani, ustedes tienen que comprar una entrada que cuesta 100 pesos dominicanos. Justo al lado de la entrada hay también un mirador y de esta torre hay una vista a la valla que está cerca de las Dunas de Bani y también otros lugares como por ejemplo las Calderas y las Salinas. Y en realidad tengo que preguntar a la gente de la seguridad si por aquí es posible acampar, porque mira. Este lugar me parece como un lugar excelente para acampar en el medio de un desierto dominicano. Me interesa qué pasó por aquí cerca de esta torre, si ellos quieren reconstruir, construir o tratan de construir otros lugares. Pero mira, qué basurero puedo decir, porque hay también fundas, hay también botellas de agua de refrescos. No sé en realidad. Vi por allá un zafacón, entonces no sé si eso es de los turistas o son residuos que dejan ellos por aquí. Show me a way out, give me your side of the story. Throw me a rope here, I've drifted. Yo solo entré aquí, no sé, caminé como 5 minutos y ya puedo decir, no quiero imaginarse cuántos grados hay aquí durante mediodía o tarde temprano. ¡Qué calorcito! I see it sometimes behind those kind. Subir a esta duna es bien demandante. See it sometimes Ay, Dios. behind those Y el viento es fuerte, entonces primero tengo que subir, luego grabar porque no puedo subir con esta tabla. ¡Wow! Esta vista. Give me love when this is all over. And take my heart with both of your hands. I've been spending all my days
no llegues aquí sin agua porque este calor puede matar. Al frente de la entrada hay algo como restaurante, bar, cafetería. Pienso 1 kilómetro de la entrada se encuentra también un pueblo donde hay colmados, por ejemplo. Si alguien llega aquí sin agua, no entren aquí sin agua. Pienso estoy bien preparada hoy porque tengo conmigo también termómetro para verificar cuántos grados hace por aquí. Entonces voy a poner este termómetro en la sombra. Hay bastante sombra y pienso es una de las únicas sombras por aquí. El sensor remoto voy a poner en el lugar muy soleado. Ya tengo despertador para próximos 30 minutos. Ahora tenemos que esperar para verificar cuál es la diferencia entre temperatura. Mira qué tan extraño animalito. Pienso, eso me parece a una abeja, pero tiene colores diferentes. Tiene color como blanco y negro. Ya pasaron 30 minutos, entonces vamos a verificar la diferencia de temperatura en un lugar soleado y en la sombra. Mira, en la sombra 33,5 grados, en un lugar soleado 41. Dios mío. Lo que es muy interesante, este termómetro tiene también opción de verificar la humedad. Entonces, allá, en un lugar soleado, es solamente 31%. En la sombra, 49%. Llegó el tiempo para verificar cómo se desliza en una tabla de las dunas en Bani. ¡Vamos! Ahora subimos para hacerlo de nuevo. Pienso ya pasó la próxima hora, entonces es tiempo para verificar la temperatura. Veo que en la sombra sin cambios, entonces 33,6 grados, pero en un lugar soleado tenemos por ahora 44,6 grados. Es infierno, verdadero infierno. Imagínate que en República Dominicana hay lugares donde la temperatura baja a 0 y hay lugares donde la temperatura supera 50 centígrados, por supuesto, porque todavía no es el mediodía, son las 11 por la mañana. Dios, 44 grados. En el monumento natural Las Dunas de Bani hay también acceso al mar Caribe. Entonces ahora baje de las dunas al lugar donde hay acceso al mar. De lo que puedo decir, eso no es por supuesto la más linda playa que he visto en toda mi vida. Hay muchas piedras bastante grandes, pero lo que no me gusta, hay mucha basura. Veo por aquí gomas, neumáticos, algunas, no sé, telas y muchas cosas así, mucha basura. Entonces eso no me gusta. Pero lo que es lindísimo en este lugar es el color de arena que está cerca del mar. De otras cosas interesantes sobre Dunas de Bani, hay que mencionar que este lugar es hábitat de muchas especies de animalitos. Digo sobre, por ejemplo, lagartas. Aquí ustedes pueden ver con sus propios ojos iguanas rinoceronte,
Hay muchas iguanas aquí, también en el camino hacia Dunas de Bani. Entonces, si alguien llega aquí con su propio vehículo, ten cuidado, por favor, porque de verdad, iguanas cruzan calle cada momento. Hay que tener ojos abiertos. También este lugar es hábitat para muchas aves, por ejemplo, garzas, flamencos, gaviotas y otras especies de aves. Y claramente no puedo olvidar sobre árboles y flora de este lugar. Por supuesto, aquí ustedes pueden encontrar un montón de manglares y también cactus. Por aquí hay un viento precioso, de verdad. Aquí yo podía estar el día entero sin sentir este calorcito del sol, sin sentir rayas del sol, porque allá arriba en las dunas es verdadero infierno. Ahora tengo que subir de nuevo a la duna, allá, porque todavía tengo que mostrarles una cosa interesante sobre arena de este lugar, porque no es arena normal. Lo que me interesa es que ¿cuántos años ya tiene esta arena? Este lugar es de verdad uno de los únicos lugares en toda República Dominicana donde hay desierto, donde hay dunas, donde hay arena tan bonita. Pienso la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a la arena blanca, muy fina, pero esta arena es diferente. Mira, tiene color negro y es de verdad muy linda. Por aquí, mira, tengo un imán, que es un imán de mi micrófono. Y ahora mira, ¿qué pasará con el imán en la arena? ¿Ustedes lo pueden ver? Es increíble. Aquí quedó arena con otras partes de metal, porque esta arena contiene, por ejemplo, hierro. Entonces, aquí tenemos mi imán de micrófono con mucho hierro, pienso, y otros metales. Mira. Dios mío, ahora veo qué sucia estoy. Aparte de cuerpo, mi cara como si fuera trabajando en una mina. Horrible. Tomé también un refresco y lave mi cara, mi cuerpo, y ahora me siento mucho mejor, entonces puedo seguir con nuevas fuerzas. Por aquí conmigo un señor de guardia del parque de Dunas de Bani. ¿Cómo se llama? Jesús Cuevas. ¿Usted me puede decir cuántas personas diario visitan este lugar, más o menos? Bueno, diario. Eso depende, porque ahora mismo para estos tiempos está flojo. Vienen los lunes que mayormente está flojo, vienen de 10 para abajo, 10 personas para abajo y así. Pero los fines de semana es que mayormente vienen las personas, mayormente los domingos. Okay, entonces, si alguien quiere llegar aquí y tener tranquilidad, tiene que llegar, por ejemplo, durante La semana, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ese parque está abierto todos los días. Aquí no se necesita guía para caminar por el parque. En realidad no se necesita, porque no es tampoco que se va a caminar el trayecto completo. Porque el parque no solamente es esto, sino alrededor, llegar a Salinas, de lo tumbado para abajo, tiene muchos kilómetros en verdad. ¿Y me puede decir qué animalitos podemos ver por aquí? Animales, veremos iguanas, rinoceronte. Entonces también veremos chivos, mayormente chivos que iguana, porque en esta hábitat se ve más el chivo que la iguana. Y también veremos iguana verde, pero no muy común, son como endérmicas, que hay que matarlas.
para que no dañes el fruto de las plantas y eso. ¿Me puede decir si tenían aquí, por ejemplo, accidentes que alguien desmayó? El mes anterior tuvimos un pequeño percance con un señor que tuvimos que sentarlo. Ellos llamaron al 911 y nosotros también estuvimos en el rescate de darle agua, alcohol, azúcar, porque la presión se le bajó y todo eso. Se sentó un rato ahí, el 911 lo chequeó y todo, porque el caliente le baja la presión y más que si usted corre y caliente. Gente que no está a hacer ejercicio ni nada de eso, se le baja la presión y todo eso. Pienso dos cosas más importantes, gorro y agua. Y siempre vengan con unos tenis porque la arena es muy caliente. Aparte de que tiene algunos minerales, tiene hierro. El hierro se calienta y después se le queman los pies. Y abrigados, no un abrigo muy gordo porque después te va la calor, un abrigo fino que te cubra el sol. O venir con protector solar. ¿Me puede decir también si aquí tienen problemas con ladrones que quieren robar, por ejemplo, arena que contiene muchos metales, hierro, por ejemplo? Sí, no, pero no justamente aquí en las dunas. Porque aquí en las dunas esto está controlado. Más que hay una base ahí militar ahí adelante, que cualquier que pase por ahí con un camión de arena es preso que va. Entiendo. Mayormente se roba arena es de Los Tumbados, Matanza, Quijaquieta, El Cruce, que es mayormente de ahí que están extrayendo la arena. Pero eso se está controlando con algunos puntos de vigilancia que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente, con casetas, torres de vigilancia, eso se está controlando todo eso por ahí. Y también con puestos de guardias también puestos en algunos puntos para que no pase, para controlar eso y que no pase esa extracción de arena. En breve voy a visitar Mina del Sal, entonces ahora el recorrido rápido por las salinas para ver qué está dentro de esta ciudad, de esta pequeña ciudad, qué podemos encontrar aquí. Lo que es muy interesante por aquí, hay pescadería, allá hay loteca, colmado y típicas casas dominicanas. Entonces todo es como en el verdadero pueblo dominicano. Hay también comedor. Pienso este lugar debe ser muy famoso por los pescados, porque mira, aquí hay otra pescadería y cuando llegué aquí vi muchas pescaderías de este lado al otro lado, en toda esta zona. Yo llegué aquí de Barahona, entonces para mí eso fue un viaje de unas 2 horas. Si alguien viene de la capital de Santo Domingo, tiene que esperar algo como 1 hora, más o menos. Pienso, necesito agua fría. Entonces, por aquí hay un colmado. Vamos a entrar. Buenas, ¿cómo están? Buen provecho. Por aquí. Buenas. Por favor, una botella de agua. Quizá me puede decir algo sobre las salinas, porque yo veo que este lugar es bien tranquilo, pero hay también casas muy lujosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿La gente que vive aquí son, por ejemplo, de la capital? Sí, mucha gente de la capital tiene casa aquí, vienen a veranear para acá. ¿Son también personas, por ejemplo, extranjeros? No, la mayoría son de la capital. ¿Cuál es su lugar favorito de las salinas? Bueno, aquí vienen muchos visitantes a las dunas. Sí. Las playas, que son muy hermosas también. ¿Esta mina de sal funciona todavía o sí. eso es solamente lugar turístico? Funciona. ¿Funciona? Sí. Ok. ¿Sí se vive bien? Se vive tranquilo. Ok. Sí, ya veo que es muy tranquilo. ¿Y me puede decir cómo está por aquí con el trabajo? ¿Hay empleo o es difícil, por ejemplo? Ahora mismo no hay mucho empleo, ¿no? Aquí se vive de la pesca y de la sal, allá la empresa, y turismo. Ok, entonces muchísimas gracias. Okay. ¿Qué usted tiene por aquí? ¿Es mango? Mango. ¡Ay, Dios, qué lindo! ¡Ay, que huele muy bonito! ¿Pero para mí? Sí. ¡Ay, Dios! Muchísimas gracias. Amo mango. Muchísimas gracias. ¿Eso es de aquí, de su árbol? Ay, Dios. ¿Me puede decir cómo se vive por aquí? Bien. Tranquilo.
Sí, quizá usted compra la sal de la mina o compra sal normal del supermercado. Nosotros cogemos y la compramos al supermercado, Ok. pero ahora no hay sal. Eso es de verdad muy amable de usted que nos dio. Sí, muy amable. Muchísimas gracias. Por ahí, ¿no están en un hotel? No, nosotros estamos en Barahona. Ah, ¿y se van hoy? Sí, entonces muchísimas gracias y gracias por mango. Gracias, que tenga un lindo día. Buenas. ¿Cómo está? Gracias. Así son los dominicanos. Señora me regaló mango de su casita, de su árbol. Ay Dios, buenas. Qué linda gente vive por aquí. No lo esperaba de verdad. Fue tan amable. Ahora mi corazón es mucho más grande. Ustedes saben cómo funciona todo eso en la mayoría de los lugares. Cuando alguien te regala algo, siempre quiere recibir algo, por ejemplo, dinero o favor, algo así. Pero aquí solamente le saludé. Ella me dijo que tengo que esperar y me llevó mango. Entonces, de verdad, pienso todavía en este mundo existe gente que tienen corazón muy grande, de verdad. Y de Dunas de Bani, ahora llegó el tiempo de visitar otro lugar que se encuentra en la península, otro lugar muy importante, pienso, para República Dominicana, es decir, minas de sal, que se encuentran justo al lado de Dunas de Bani. Si alguien quiere, puede llegar aquí caminando por el parque, por el monumento natural Dunas de Bani, pero eso sale como 3 kilómetros, entonces en el día así, muy soleado, con la temperatura muy alta durante mediodía, mejor es salir del parque y llegar aquí en el carro porque este calor puede matar. Lo que me impresionó cuando llegué aquí, cuando estacioné mi carro, lo que me impresionó más fueron las vistas. Y lo que ya puedo decir sobre este lugar es que no esperaba que por aquí hay tantas casitas, villas lujosas. Por aquí en esta valla veo muchos botes, muchos yates, casas que rodean esta valla. ¿Son hoteles o son lugares como villas privadas pero bien lujosas? Ahora, tiempo para ver minas de sal. De lo que ya veo, pienso, esta mina de sal me parece muy rústico, puedo decir, o mejor decir, muy pobre. Porque mira, esta caseta, pienso, sus mejores años ya tiene en pasado. Y aquí hay más casas de este tipo, por ejemplo, esas. Y la maquinaria también me parece bien vieja. Ahora veo el letrero que dice que no permiten pasar a la gente que no tienen permiso de la autorización. No sé, vamos a verificar si puedo entrar por aquí.
aquí conmigo el señor que me va a dar un tour, ¿cómo se llama? Ofandi Matos. Inicialmente, ¿usted me puede decir desde cuándo funciona esta mina de sal? Esto aquí funciona desde el año 1502. Ok. Fue descubierto en ese año, luego en el año 1503 comenzó la explotación. Ok, entonces este lugar tiene una historia. Sí, muy histórica, porque Sí. en los años 1502 Cristóbal Colón estuvo navegando en alta mar y una tormenta le atacó y tuvo que entrar a nuestra bahía. Fue de noche, cuando amaneció, él vio que era un puerto muy hermoso. Luego, después descubrieron que aquí se producía sal y por eso lleva el nombre histórico Salina de Puerto Hermoso. Ok. Al encontrar el puerto tan hermoso y descubrir la sal, Esta sal está explotada para, no sé, luego venderla en Dominicana, ¿o a dónde va esta sal? anteriormente se hacía aportación, se importaba, pero ya actualmente nada más es, ahora mismo solamente local. Hay personas que compran y también mandan sal de fuera, pero no como antes, que antes la mayoría llegaba un barco ahí y ahí se llenaba el barco y se transportaba para afuera. Ahora toda la que se saca aquí se envasan aquí mismo, en saco, en patana, y se llevan local al país. Tiene que ir al Ayuntamiento Baní. Ayuntamiento Baní, usted compra allá, le dan su factura, usted viene con su factura aquí y aquí se le despacha. Aquí todo el que quiere comprar puede venir a comprar. No tenemos ningún tipo de descripción con la sal, simplemente es sal. ¿Cuántos de sal explotan al día, por ejemplo? Al día. Eso dependiendo, porque esto tiene altas y bajas. Hay veces, hay días que se despachan 2.000 sacos, 1.500, 2.100. Hay con variedad. Ok. ¿Y saco tiene cuántas? Saco de 100 libras. Esas casitas que están ahí, esas 6 casitas, fue el actor de Rápido y Furioso, Vin Diesel, que vino a filmar una película acá y creó esas casitas y la hemos dejado ahí para que la gente se tome fotos en ella, porque fue así viejita que él la creó. ¿Sabe cómo se llamó esta película? Triple X. Lo que es muy interesante sobre este lugar, si a alguien le gusta, por ejemplo, actor Vin Diesel, él estaba haciendo por aquí una película 3X y él dejó estas cabañas, casitas por aquí. Entonces viene mucha gente para tomar fotos con estas casitas que, puedo decir, son de Vin Diesel. Y lo más gracioso, pisamos por la sal. ¿Sí? Todo eso es sal. Lo que es muy interesante, toda esta maquinaria me parece bien vieja y más como un chatarro. Entonces me interesa mucho si, por ejemplo, usan todo para explotar sal de aquí. ¿Ustedes usan todo equipo que hay por aquí? Esos son los vagones que lo transita, la locomotora que está allí, y quien lo transita desde aquí allá, lo llenan allá y lo trae hasta ahí. Entonces arriba en la casita hay un motor preparado con un winche, bajan el cable, enganchan los vagones ahí y los jalan, los suben allá arriba. Es un lugar donde se seca la sal, ¿sí? Sí, allá. Ella se amontona, mientras más alta, más rápido se sale el agua. Pero más o menos, ¿cómo es la producción, explotación del sal? Toda esa agua que tú ves que está ahí estancada es agua de mar. ¿Cómo llega hasta ahí donde está? Ella llega por compuerta, levantamos compuerta y por gravedad pasamos aguas de unas a otras. Todas tienen una unión, se unen todas una con otra. Entonces luego de que el agua esté estancada, el sol, la brisa, se encargan de ir evaporando el agua. El agua se va evaporando, a través de que se va evaporando, se va calentando, debajo del agua se va formando una cuaja de sal. Mientras más agua le pasamos, más sal produce. El agua se va secando y le vamos pasando más agua para que vaya produciendo más agua. Se le da 40, 45 días máximo si no llueve, porque si llueve el proceso se nos cae. Entonces, ¿qué hacemos? 45 días, no llovió, metemos un personal a probar si la sal está de sacar, si tiene un buen grano, un buen grueso. Entonces se mete el trabajador
con palas manual, ellos rompen la cuaja con unas pequeñas paletas, recogen la sal, entonces ahí, en la orilla, es que se llenan esos vagones que tú ves ahí. Evaporamos el agua y la convertimos en sal. ¿Y me puedes decir de dónde viene este color rosado? El color rosado mayormente la tienen las pozas de allá. Sí. Estas de aquí no tienen color No. rosado. ¿Por qué? Porque esas pozas de allá tienen mucha sal, esas son las que producen. Estas pozas de aquí no producen sal. Son aquellas de allá al final, las que tú ves rosaditas. Cuando tienen mucha abundancia de sal, se ponen así de ese color. Aquí vienen cientos de personas a diario. ¿Cientos? Cientos de personas a diario. De estudiantes que tengo que explicarles cómo se produce la sal y todas esas cosas. Entonces, eso donde hay color rosado produce más sal. No, lo que pasa es, tienen mayormente el mismo tiempo. Lo que pasa es que estas pozas de aquí se descuidaron con ellas. Había que hacerle limpiezas y no se la hicieron y dejaron de producir. Porque tú sabes que esto pertenece al ayuntamiento. El ayuntamiento se descuida mucho con las cosas. ¿Y cuántas personas tienen que trabajar con eso? Actualmente aquí no hay tantas, hay como 50 y pico, 60 personas actual trabajando en la empresa. Antes de la pandemia aquí habían como 200 personas. 200. Ay. Entonces es una gran diferencia, puedo decir. Esto pertenece al ayuntamiento. La persona que compra más sal aquí se llama José Lebrón, una empresa que llevan la sal y la refinan. Oh. Tienen un molino para molerla, la refinan. Entonces así es la mina del sal cerca de Bani y me parece este lugar bien interesante. Lo que puedo decir, para entrar aquí tuve que pagar 500 pesos dominicanos. Lo que pienso es un precio bastante alto. No sé, ustedes tienen que escribirme en los comentarios qué piensan. Lo que es interesante para mí es que si tú quieres, por ejemplo, o yo, si yo me gustaría comprar sal de aquí, primero yo tengo que ir al ayuntamiento. Tengo que decir que, por ejemplo, quiero comprar un saco de 50 libras. Tengo que pagar y volver aquí con el permiso de llevar sal que yo compre en el ayuntamiento. Eso funciona bien extraño para mí. Eso es algo que me interesa muchísimo. Entonces es espuma que se produce por aquí, porque este pozo es un pozo que es muy salado. Entonces cuando el agua choca a la orilla, puedo decir, del pozo, se produce espuma que sale por aquí. Y eso me parece aún nieve, de verdad. Hay nieve en Dominicana. Esta sal es sal que viene 100% del mar, entonces no es sal refinada, no contiene nada de químico, es pura sal, puedo decir. Entonces quiero probar. Sí. Y ahora esta sal me llevo mis recuerdos de mi infancia. Cuando yo fui con mi clase de escuela al tour en una mina de sal en Polonia, que es una mina muy famosa cerca de Kraków. Quizá alguien de ustedes ha ido a esta mina de sal cerca de Kraków en Polonia. Yo tengo en mi mente, recuerdo que todos los niños, cuando el guía dijo que podemos verificar si eso de verdad es sal, todos los niños empezaron a verificar paredes, si puedo decir paredes de la mina, de verdad son de sal. Sí, tengo eso en mi mente, ahora tengo esta imagen en mi mente. Pienso la primera impresión cuando yo vi este lugar,
Me llevo recuerdos que eso es parecido a Auschwitz-Birkenau. Eso fue un complejo de campo de concentración y de exterminación hecho por Alemania nazi. Entonces me llevo una impresión horrible y muy triste. A decir verdad, yo todavía estoy pensando cómo es posible que todo eso todavía funciona, que no se derrumbó, puedo decir, y porque es de verdad en una condición horrible. Entonces, lo que puedo decir, sinceramente, este lugar me parece que no funciona. Ustedes tienen que escribirme en los comentarios si este lugar de verdad funciona. Me parece que alguien dejó este lugar solamente para turistas, para hacer turismo, que aquí hubo una mina de sal. Entonces ahora, al ver todo eso, no sé si ellos trabajan por aquí, no sé, no me parece. No quería volver sin grabar algo para ustedes, porque el día entero estaba buscando iguanas para poder mostrar a ustedes que en este lugar no se encuentran solamente chivo, pero también hay iguanas. Mira, encontré una y en este lugar hay bastantes. Vamos a ver. Detrás de mí hay ejército y allá veo muchas cabras, mucho chivo y aquí también. Yo no sé qué pasa con este chivo por aquí. Hay más chivo que iguanas. Es imposible. Ok, dije que hay más chivo que iguanas, pero ahora tengo que cambiar mis palabras porque por aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de lo que veo, pero dentro de en los arbustos, por supuesto hay más. ¡Ay! ¡Qué chévere! ¿Ustedes han visto eso? Quería seguir allá, pero no, vuelvo. Tengo miedo. Dios mío, ¿qué pasa con esta lagarta grande? Me gustaría acercarme, pero no quiero. Pienso ellas tienen miedo. Ya sé por qué están aquí, en esta calle, porque el asfalto es muy caliente. Y pienso si yo seguiría allá, más adelante, por supuesto, encontraría más chivo y más lagartas, iguanas. Pero ya estoy contenta. Entonces, como siempre, ustedes tienen que escribirme si han ido a las dunas de Bani, qué piensan, si también han ido a minas de sal que se encuentran justo al lado de las dunas, qué piensan sobre este video. Deja like, subscribe y comparte con tus amigos. Hasta el próximo video, amigos. Bye.